del día de hoy para los dos grupos, el 300 y el 310. Muchas gracias, estimados estudiantes, por comprender. La anterior semana he estado dedicada y de viaje, pero por motivos de salud también. Y necesito que ustedes vengan a estas dos últimas clases que vamos a tener, una el día de hoy y otra que pensaba que si podían pasar el día de mañana. Quisiera escuchar a los representantes la opinión. Mañana 6, 7:30 o 6, 8 menos cuarto o 7 menos cuarto. Y para terminar la materia, ya que la siguiente semana, el 24, tenemos el examen del tercer parcial. Quisiera escuchar las opiniones. Por favor, habiliten su micrófono. Los representantes del grupo. Sí, adelante. Buenos días. Natalia, buenos días. No hay ningún problema. Yo creo que no existe ningún problema. Por favor, hagan este servicio porque así ya tenemos todo avanzado y ustedes están conscientes de qué cantidad de materia es para el tercer parcial y para el final. Bien, entonces, dicho esto, damos inicio a nuestra materia del día de hoy. ¿Qué es la micología? La micología es en realidad una rama de la microbiología que por cierto motivo está incluida en parasitología, pero en realidad es una rama médica de la microbiología médica también, que estudia a quiénes, a los hongos y también a las enfermedades que estos producen. Generalmente se encarga del estudio de hongos patógenos para el ser humano, sus mecanismos de infección, cómo los infectamos, cómo se los diagnostica, cuál es el tratamiento, cómo podemos prevenirnos de estos hongos. Aunque muchos hongos son saprófitos, no representan riesgo para la salud. Sin embargo, algunos pueden causar las denominadas micosis, que son las que vamos a estudiar. Y estas micosis pueden ir desde ser las más leves, que se van a llamar micosis superficiales o infecciones superficiales leves, hasta pueden producir enfermedades sistémicas. ¿Qué querrá decir eso? Las que van a afectar, las que son graves y van a afectar principalmente a las personas inmunocomprometidas. Porque los hongos también aprovechan que las personas tengan bajas defensas para aparecer. En medicina, durante las últimas décadas, la incidencia y aparición de los hongos y de las infecciones fúngicas aumentó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora usamos más antibióticos que antes. Hay más debido al mayor uso de terapias. Hay, por ejemplo, terapias inmunosupresoras que se realizan con los antibióticos, por tanto tratamiento antibiótico que tenemos, trasplantes, amplio espectro de enfermedades como por ejemplo el virus del COVID, el virus del VIH, etcétera, etcétera. El virus de la influenza que nos aquejan todo el tiempo. Y todo esto hace que nuestra salud merme. Entonces,
tenemos que coincidir en que la micosis es la colonización de las enfermedades producidas por los hongos. Ahora bien, las formas infectantes de los hongos se adquieren habitualmente por contacto directo y entonces por contacto directo, por ejemplo, con una persona que tiene hongos, y esos son los dermatófitos. O podemos habitualmente contagiarnos por inhalación, por ejemplo, los coccidioides, o porque provienen muchos de estos hongos, están presentes en la microbiota normal. Por ejemplo, nosotros tenemos hongos que forman parte de nuestra microbiota normal, como la cándida. O sea, esas son las formas infectantes que podríamos adquirir. Pero antes de ver todas estas formas infectantes, veremos algunos aspectos generales de los hongos. Entonces vamos a ver qué son los hongos. En primer lugar, ¿qué son los hongos? Los hongos son organismos eucariotas. Y al decir que son organismos eucariotas, vamos a decir que pertenecen al reino fungi. Y que a diferencia de las bacterias, estos hongos tienen un núcleo definido, presentan, anoten por favor todo lo que no estuviese en las diapositivas, anoten. Los hongos, al ser eucariotas y pertenecer al reino fungi, se diferencian de las bacterias. Tienen núcleo definido, una pared celular compuesta principalmente de quitina y glucanos. Anoten, por favor. Quitina y glucanos. Y también carecen de clorofila. Por eso no realizan fotosíntesis. Su nutrición es heterótrofa. La efectúan los hongos, se nutren mediante la secreción de enzimas que son capaces de digerir la materia orgánica. Por lo general, todos los hongos que son patógenos realizan esta descomposición y lo almacenan o almacenan a la materia orgánica en forma de glucógeno. Pueden reproducirse de forma sexual y asexual. Y asexual mediante esporas. Es muy frecuente. Y las esporas son muy peligrosas porque son difíciles de destruir y quedan presentes. Por eso es que en los laboratorios en los que se trabaja con hongos hay que tener muchísimo cuidado para no infectarnos. Bien, entonces vamos a volver a ver algunas recomendaciones de los aspectos generales. Ya hemos visto esto. Veremos la clasificación de los hongos. Levaduras, se llaman levaduras, por ejemplo, cuando los hongos crecen en forma unicelular. Las levaduras son hongos unicelulares de forma ovoide y se producen o se reproducen asexualmente por gemación. Ahí tenemos varios ejemplos. El género Malassezia, el género Cándida, el género Cryptococcus son levaduras. Y también hay hongos filamentosos. Y esos son los típicos mohos de la fruta. Por ejemplo, cuando muchas veces en nuestras casas hemos visto, cuando no se consume el pan varios días, le aparecen hongos, ¿no es cierto? Esos hongos típicos que se llaman mohos. Y decimos, oh, este pan ya tiene hongos. No se puede ni volver a consumir. ¿Por qué? Porque le aparece un moho que habitualmente es de color verde o casi negro, al pan o al queso o a la fruta misma. Eso aparece sobre la naranja, sobre las mandarinas, etcétera, cuando no se consumen rápidamente, porque están presentes en el medio ambiente muchas veces o están en la
misma cáscara de los alimentos. Entonces aparecen cuando ya está mucho tiempo estos alimentos. Y forman filamentos o forman hifas que se agrupan para formar un micelio. A esos llamamos hongos filamentosos. Pero nosotros no vamos a estudiar a los hongos de las frutas, ni tampoco del pan o del queso. Nosotros vamos a estudiar los hongos que en nuestro organismo hacen daño a los filamentosos, como por ejemplo el género Microsporum, el género Trichophyton y el género Aspergillus. Entonces, si recordamos cuál es las características principales de los hongos, tenemos que decir que los hongos tienen una estructura en su pared que está constituida por carbohidratos como la quitina, el quitosano, los glucanos que les he hablado. Y los glucanos pueden ser de tipo A y de tipo B. Pueden ser mananos, pueden ser galactanos y N-acetilglucosamina. También en la pared micótica pueden encontrarse glucoproteínas. ¿Y cuál es la función que tiene esta pared? Mantener en primer lugar, la forma celular del hongo, protegiendo al hongo de que el hongo sufra un shock osmótico frente a otros medios hipotónicos. También los hongos tienen una membrana citoplásmica conocida como fosfolipoproteica. Y en esa membrana están los lípidos, las grasas, conformadas por los esteroles como el ergosterol y el simosterol. Poseen una función que es la de participar en la formación de la pared, para empezar, en la absorción de los nutrientes, para eso sirve la membrana, y su contenido lipídico varía de una especie a otra de hongos. Y además, ese contenido, esas grasas, van a determinar la susceptibilidad a medicamentos conocidos como antimicóticos. Frente a las bacterias tenemos los antibacterianos o antibióticos, mientras que frente a los hongos tenemos los antimicóticos, que actúan como detergentes poliénicos, por ejemplo. También tenemos en los hongos la presencia de mitocondrias y de retículo endoplasmático, además de que pueden ser unicelulares como las levaduras, ya saben ustedes, y que se van a reproducir las levaduras por gemación, como por ejemplo, un ejemplo de levadura muy clásico es la Candida albicans. Los mohos, que serían estos hongos ya llamados multicelulares, también están formados por hifas que van a hacer un micelio. Y hay hongos que pueden ser dimórficos, que pueden tener su fase de levadura y además una fase de micelio o estructura multicelular. Por ejemplo, el Histoplasma capsulatum adopta forma de moho cuando está en el ambiente y de levadura en el cuerpo humano. Y así vamos a ver varios de estos, pero es momento de conocerlos. Acá tenemos, voy a mostrarles con el cursor. Mi cursor me está causando problemas. Miren, estas son las levaduras, así, ovales, acá también vistas al microscopio. Levaduras, levaduras. Pueden ser redondas, pueden ser alargadas, pero estas levaduras comienzan generalmente a gemar. Y miren ustedes aquí, acá mismo ya se está queriendo dividir esta levadura por gemación. Le salen y vuelven entonces a convertirse en más levaduras.
Sin embargo, los unicelulares denominados levaduras, algunos de ellos pueden ser también pluricelulares. Algunos solamente tienen la forma de levaduras, otros tienen la forma pluricelular. Y la forma pluricelular es esta que está aquí al lado. Los denominados, miren ustedes, micelios, estos, los que están con los numeritos 3 y 4, son micelios. Y el micelio son los filamentos tubulares que se ramifican cuando, como masas algodonosas, encima de, ya sea en la superficie. Estos micelios también son de dos tipos. Puede ser vegetativo, que es capaz de fijar el hongo al propio medio de cultivo o si está en el organismo, al organismo. Y además el micelio se va a responsabilizar de nutrir al hongo, de hacerlo crecer. Va a asegurar que absorba los alimentos nutritivos y energéticos que el hongo necesita. Si nosotros lo estamos cultivando sobre un medio de cultivo sólido, al hongo puede crecerle un micelio. Y ese se llama micelio vegetativo, sobre el medio de cultivo. O en el medio de cultivo se encuentran sumergidas sus hifas. Y puede existir además un micelio aéreo, o reproductor, llamado de reproductor, o de fructificación. En muchas literaturas ustedes van a poder estudiar a los micelios aéreos como cuerpos de fructificación, porque estos cuerpos de fructificación, por lo general, son responsables de la diseminación y de que se conserve la especie. Además, posibilita su reproducción local, que pueden generar o formar inclusive esporas. Bien, entonces, acá tenemos a esos micelios, los micelios denominados aéreos. Tienen este aspecto cuando se los ve al microscopio. Estos son los micelios o estructuras miceliales. Bien. ¿A qué llamamos o a qué se llama reproducción sexual? A lo que se reproduce por esporas, donde se fusionan dos núcleos haploides sexualmente diferentes y se forma una célula diploide, cigoto. Por división meiótica se forman luego 4 células haploides, esporas, que se llaman esporas, y se los denomina hongos perfectos. Estos hongos perfectos no es común que produzcan patología en los seres humanos. Y existe otra reproducción, que es la sexual, que se llama hongos imperfectos, o se produce en los hongos imperfectos. Y tiene varios tipos. Una fragmentación de hifas segmentadas. Es cuando ya aparecen estos micelios y se forman estos túbulos y les comienza a salir como una especie de cortes o segmentos que van a dar lugar a una nueva gemación y a una nueva colonia. La gemación se forma de una yema por la célula madre y da lugar a una célula hija, como hemos visto. Y la esporulación es cuando se forman esporas que posteriormente inclusive pueden germinar. Esta es la introducción a lo que son las micosis, pero nosotros tenemos el encargo de estudiar los hongos de importancia clínica, los que afectan a los seres humanos. Entonces vamos a ver la clasificación
de acuerdo a la importancia clínica. ¿Cómo se dice? Y esto es en 4 partes. Las micosis se clasifican clínicamente según la localización anatómica de la infección y el tipo de hongo involucrado. Existen 4 grandes grupos. Los de las micosis superficiales o cutáneas, así se llaman, micosis superficiales o cutáneas. Y son los que van a afectar, por ejemplo, a la capa más externa de nuestra piel, de nuestro cabello o de nuestras uñas. Y esos serán micosis cutáneas o superficiales. Estas micosis cutáneas se llaman superficiales porque no invaden tejidos profundos ni provocan respuesta inflamatoria significativa. Esta generalmente es causada por hongos queratinolíficos. Ejemplo, la pityriasis versicolor por Malassezia furfur. Otro ejemplo puede ser la tiña negra que se produce en las cabezas, Ortaea wernicki, la piedra blanca y la piedra negra, que son hongos del cabello. Esos son ejemplos de micosis cutáneas. Afectan piel, repito, cabello, uñas, de forma más invasiva que las superficiales. Provocan inflamación y generalmente están causadas por dermatófitos. Así se llaman. Como afectan a la piel, también se llaman dermatófitos. Los géneros más comunes en estos cutáneos van a ser el género Trichophyton, Microsporum y Epidermophytum. Pero no se preocupen, vamos a estudiar uno por uno a ellos. También el otro gran grupo de importancia clínica es el grupo que tiene las micosis subcutáneas o las que producen las micosis subcutáneas. Quiere decir que atacan al tejido que está debajo de la piel, subcutáneo. Y estas ya forman infecciones crónicas que afectan la dermis, porque nosotros tenemos en la piel epidermis y dermis, ¿no es cierto? Entonces, estos ya van a atacar subcutáneamente a la dermis, que es el tejido subcutáneo. Inclusive, a veces, van a llegar hasta el hueso. A veces, no siempre. Generalmente, estas micosis subcutáneas se asocian a traumatismos que tienen, por ejemplo, un golpe o una caída con una madera, con materia vegetal contaminada. Y entonces aparece la micosis subcutánea. Ejemplos. Aquí podemos tener algunos hongos como, por ejemplo, el Sprotrichianquí o la esprotricosis, el micetoma, la cromoblastosis o la feoifomicosis. No se preocupen, también vamos a estudiar. Hay otro tercer grupo, que es el que está constituido o va a estar constituido por las micosis profundas o sistémicas. ¿A qué llamamos profundas o sistémicas? Cuando ya es atacado algún órgano del organismo. Fundamentalmente, ¿cuál es atacado por los hongos? El pulmón ataca los hongos. Fundamentalmente, pueden atacar otros hongos, otros órganos. Y a eso llamamos micosis profundas o sistémicas, porque ya se atacan muy profundamente. También hemos mencionado una cuarta categoría que vendrían a ser las micosis oportunistas. Ahí esta categoría de las micosis oportunistas son las micosis, se agrupan las micosis que van a presentarse generalmente en pacientes que sufren de inmunosupresión y estas van a ser causadas por hongos que no son patógenos en individuos inmunocompetentes. Bien,
Comenzamos entonces el estudio de nuestros hongos viendo primeramente las micosis superficiales, las primeras micosis. Ahí está. ¿Qué son estas micosis superficiales? Hemos dicho ya que las micosis superficiales van a afectar ¿a dónde? A la capa más externa de la piel, del cabello o de las uñas. No van a invadir tejidos profundos, ni van a provocar una respuesta inflamatoria muy significativa. Entonces, ¿quiénes van a ser los de estas micosis superficiales? Aquí tenemos, justamente para que ustedes vean. Son producidas por lo general por dos grandes grupos de hongos. Los primeros se denominan levaduras, los hongos unicelulares, como levaduras. Y los dermatófitos que actúan o se localizan sobre la piel, como están viendo ustedes, que llevan a una alteración en la piel. Las primeras, que son las levaduras, ocurren por una alteración de la microbiota, que va a llevar a una proliferación del hongo. Y las segundas, que estoy mostrándoles acá, que ya son los dermatófitos, conocidos como, con el nombre de tiñas, porque tiñe la cara de las personas, miren estas tiñas, las enrojecen, etcétera, etcétera. Son infecciones exógenas, en que el contagio está dado porque a veces nos es transmitido por un animal, por ejemplo, un gato o un perro. Generalmente, cuando tenemos la mala costumbre de besar a los animales, nos podemos contagiar de hongos. Si el animalito, por lo general, puede ser portador y no mostrar el hongo, pero es portador. Por eso les pido, yo sé que se quiere mucho a los animales, pero les pido que tengan mucho cuidado y no besen a los animales. O a veces, inclusive, nos podemos contagiar de otra persona que estuviera contaminada. Esas son las micosis superficiales. Estudiaremos primeramente a las micosis superficiales causadas por levaduras. Esta es una fotografía que aquí les estoy mostrando con el cursor, que es fotografía con microscopio electrónico. Así se ven las levaduras. Miren, algunas ya se están queriendo dividir por gemación. Están saliendo hifas gemantes, ¿no es cierto? Ya. Entonces, estas son las levaduras. Vamos a ver además que las micosis que están causadas por levaduras tienen importancia en dermatología y son de dos tipos. La cándida SPP quiere decir sin identificación de especie, y la malacesia SPP también es otro género que tiene importancia en dermatología. Estos hongos viven normalmente en los seres humanos, inclusive pueden estar en nuestra microbiota, sobre nuestra piel, o en sitios donde tenemos microbiota abundante. El siguiente año, cuando llevemos microbiología, ustedes van a ver cómo en la microflora o microbiota que tiene hoy en día tanta importancia, tenemos este tipo de hongos que pueden aumentar en cantidad cuando bajan las defensas y se pueden transformar en patógenos bajo determinadas condiciones del huésped. O el huésped ha sufrido alguna cirugía o una cortadura o un golpe. Entonces, estos hongos que normalmente están habitando la piel, las uñas, etcétera, etcétera, pueden invadir. Y entonces los de mayor importancia son estos dos géneros. El género Cándida, sin identificación de especie, no estoy diciendo ninguna especie en este momento, y el género Malassezia. Bien. A ver, veremos la candidiasis. ¿Qué es la candidiasis?
Es una infección clínica producida por levaduras, ¿cierto? Del género Candida spp, sin identificación de especie. ¿Qué causas importantes favorecen a que aparezca esta cándida? Por ejemplo, causas locales, como el aumento de la humedad. Aparece en este caso, miren, sobre la lengua de este pequeñito que vemos acá. Eso se llama muget o cándida. Aumenta la humedad. Otros pueden aparecer en la sudoración, por la sudoración en los pliegues del cuerpo, o en la maceración cutánea por obesidad. Personas que son extremadamente gorditas, miren, presentan este tipo de lesiones, porque el sudor se fermenta y se macera, ¿no es cierto? Y aparece esta cándida. Ahora, en los niños, en los bebés, es fisiológica su aparición. ¿Por qué? Porque ellos están lactando, todo el tiempo están humedeciendo su lengua. También pueden aparecer durante la menstruación, durante el embarazo. A esos son apariciones fisiológicas. Ahora, estas cándidas no solo son locales, pueden tener para su aparición algunos factores sistémicos, como por ejemplo personas diabéticas que tienen una endocrinopatía, una enfermedad como la diabetes mellitus, u otras personas que pueden tener afectada la tiroides, una glándula del cuerpo, o algunas que tienen enfermedades debilitantes como o inmunodeficiencias. O aparece a veces también porque hemos hecho un tratamiento con medicamentos o anticonceptivos o corticosteroides o antibióticos por mucho tiempo y entonces se ha debilitado nuestro sistema inmune, han bajado las defensas y entonces estos hongos, estas levaduras atacan. Aquí están. Y podemos observarlas en forma de cándidas o en este género aquí. Miren acá, esta es una plaquita de laboratorio de una tinción que seguramente van a poder mirar en la práctica del género cándida. Bien. Aquí está teñida con una tinción simple. ¿Cuáles son los cuadros clínicos más importantes en las cándidas, en la candidiasis? ¿Dónde va a aparecer? La candidiasis bucal, que son esas placas blanquecinas que parecen algodón, como nata de leche, que se presenta en los niños, que tiene una adherencia variable a la mucosa y generalmente se encuentra sobre una base roja o enrojecida que puede afectar diferentes zonas de la mucosa oral o bucal. También se puede afectar los pliegues laterales de los labios y de las comisuras de la boca. La que se manifiesta en la boca, en las comisuras de los labios, se denomina queilitis angular. Inclusive pareciera que el labio se quiere cortar porque muestra un eritema formando un área triangular de base externa. A eso llamamos queilitis angular. O tenemos también el intertrigo. El intertrigo es lo que se presenta como inflamación de un pliegue de causa infecciosa, aunque siempre se asocia a un aumento de la microbiota que tenemos en la piel. Y esto se va a presentar en los pliegues, como hemos visto en la figura. También se presenta la candidiasis como onicomicosis. ¿Qué quiere decir onicomicosis? La onicomicosis es la que se presenta con cierta frecuencia sobre las uñas,
de las manos, sobre las uñas. A eso llamamos onicomicosis y son muy contagiosas. Por eso, las personas que trabajan con uñas, los médicos, los dermatólogos, se pueden infectar con cierta frecuencia si no tienen la precaución de colocarse y trabajar con guantes. Y es muy peligroso, onicomicosis. Hay que extremar los cuidados para trabajar con hongos. Las candidiasis genitales, también, cuando la cándida se transmite o está presente en lugares, en sitios como la vagina, por ejemplo, puede transmitirse a la pareja, en el caso de que uno de ellos pueda presentar la patología. Se puede transmitir después de una relación sexual muchas veces traumática. Bien, el otro género de las levaduras, conocido como Malassezia, es el agente causal de una enfermedad que se conoce como pityriasis versicolor. Versicolor. Es una enfermedad también producida por levadura y es de distribución mundial. Aparece por lo general sobre la piel, como están observando en estas dos imágenes que les estoy mostrando. Miren, y justamente se llama pityriasis versicolor porque podemos observar partes completamente enrojecidas y otras normales, ¿no es cierto? Lo mismo aquí. Miren, está formando la pityriasis versicolor. Son máculas circulares que pueden medir milímetros, algunas centímetros, con límites bien definidos y que presentan algunas escamas finas que se desprenden al pasar la uña. El periodo de la pityriasis puede ser de 20 días y para que aparezca se debe considerar algunos factores importantes. El aumento de la humedad, de temperatura, el aumento del sebo sobre la piel, la hiperhidrosis, muchas veces los estados de inmunosupresión. ¿Cómo se maneja, en este caso, la pityriasis? El manejo terapéutico es con productos tópicos que tengan efecto exfoliante, como jabones, lociones o cremas que contengan azufre o ácido salicílico, o también algunos antimicóticos tópicos. Cuando el área es muy grande, se debe realizar ya tratamiento por vía oral, o sea, tomando pastillas. A eso me refiero. Vamos ahora a estudiar las micosis producidas por dermatófitos. Miren, acá voy a mostrarles esta fotografía de microscopio óptico. Cuando sea de microscopio óptico, les voy a decir, esta es de microscopio óptico. Está teñida con azul algodón de lactofenol. Esa es la tinción especial para los hongos. Azul algodón de lactofenol. Estos hongos tienen un micelio. Esto que hemos sacado de la superficie de un medio de cultivo. Y lo hemos llevado a una plaquita. O a veces, no solo de un medio de cultivo, sino que podemos raspar la piel de la persona, porque esta es una micosis superficial, y la colocamos con un scotch sobre una plaquita o portaobjetos. Teñimos con azul algodón de lactofenol y observamos de este color. No solamente se observa el micelio, miren, como en estos casos. Aquí podemos ver todos estos filamentos miceliales, sino que también se observan las hifas. Estas son las hifas, los segmentos que se van produciendo como cuerpos de fructificación y se llaman hifas. Están aquí, le crece como a los lados de los
tallos, podríamos decir. Bien, entonces, esos son los dermatófitos. Ese aspecto tienen cuando se los observa al microscopio. Son hongos, parásitos que tienen mucha queratina. Quiere decir que son capaces de infectar estructuras como el estrato córneo de la piel, de las uñas y del pelo. Los géneros más importantes de los dermatófitos son el Trichophyton, que se escribe así como están viendo, Trichophyton, y se lee como Trichophyton. Perdón, estoy muy afectada de mis cuerdas bucales, por eso también no he dado muchas clases en las anteriores semanas. Entonces yo les decía que estos dermatófitos son hongos que tienen mucha queratina, son parásitos, infectan las estructuras de la piel, como el estrato córneo, y no solamente de la piel, también las uñas y el pelo. Y los más importantes de estos géneros son el género Trichophyton, que podemos simbolizarlo con T, el Microsporum con M, esos son los más importantes, y el Epidermophyton, que está aquí abajo, miren, está escrito aquí abajo, Epidermophyton, que lo vamos a representar con la letra E. ¿De dónde podemos contagiarnos estos? De los animales. Esas son las fuentes de infección. Los gatos, los perros, los conejos, y no me digan que no besan a los gatos. Besan a los gatos, a los perros. Muchos inclusive crían conejos. No crían ratones, pero los ratones están presentes a veces en las casas y dejan hongos. O a veces están presentes también sobre el ganado equino, sobre los caballos. Y por eso es que estos hongos dermatófitos se llaman zoofílicos, porque también están presentes en animales o en animales bovinos. El más frecuente, por ejemplo, hay una especie que se llama Microsporum canis. Hay otra que también es bien frecuente, y esta que dice canis precisamente ha sido llamada así porque aparecen los perros. Otra se llama Trichophyton mentagrophytes. También están presentes en los perros o en el ganado bovino. Cuando ya van a los seres humanos, se van a llamar hongos antropofílicos. Y el más frecuente en el ser humano es el Trichophyton rubrum. Ese solamente está en los hombres, en los seres humanos. Ahora, pueden provenir de la tierra que contamina nuestras casas. De ahí la importancia del cuidado que debemos tener. Y estos hongos que provienen de la tierra se llaman hongos geofílicos. Y el más frecuente es el Microsporum gypsum. Algunos otros hongos nos contagiamos por contacto directo o indirecto, por usar ropa contaminada, zapatos contaminados todo el tiempo, como los tenis, ¿no es cierto? Los zapatos de tenis, peinetas contaminadas con escamas o pelos de algunas personas. Algunas personas también tienen una predisposición genética. Otras resisten a estas infecciones, pero otras fácilmente se contagian. Entonces ya saben de qué tienen que cuidarse. Cuando se presenta una enfermedad superficial, como la tiña de la cabeza, que va a comprometer el cuero cabelludo y además el cabello o pelo circundante. Esta enfermedad o tiña afecta fundamentalmente a los niños y puede presentarse de manera redonda como moneda, con una forma no inflamatoria
o a veces inflamatoria. Las tiñas no inflamatorias, tenemos ahí la tiña tonsurante microspórica, que es producida por Microsporum canis y se presenta como una placa eritematosa con descamación grisácea. Muchas veces es una sola, infrecuentemente a veces es múltiple, a veces 2, 3. Es asintomática al principio o tiene pequeño escozor. Es bien delimitada y bien redondeada. ¿Y a qué llamamos tiña tonsurante tricofítica? Producida por Trichophyton tonsurans y Trichophyton violaceum. Generalmente, en este tipo de tiña ya se observa alopecia, o sea, falta de cabello, con varias placas. Y esto es irregular, es pequeña y alternada con zonas que tienen los cabellos sanos. Enseguida voy a mostrarles el aspecto de esto. Aquí está. Miren la fotografía. Esta es la tiña inflamatoria. Ya tiene alopecia, ausencia de pelo, quiere decir. El agente etiológico es Microsporum canis. Nos contagiamos de los perros. O también Trichophyton mentagrophytis. Y comienza como una foliculitis y evoluciona a una placa redondeada, inflamatoria, dolorosa a la compresión, con escasos pelos cortos, a veces presenta pústulas, a veces abscesos y a veces costras. También tenemos que muchas veces se asocian la aparición de estos hongos a la desnutrición y a la falta de higiene, o a que la persona tiene también predisposición genética para agarrarse a este tipo de enfermedades. Y ahí tenemos el otro hongo al que lo llamamos tiña fábica, que es el Trichophyton schoenleini. Veremos ahora la tiña del cuerpo. La tiña del cuerpo incluye todas las tiñas que puedan aparecer en las distintas partes de la piel, excepto algunas zonas específicas, como el cuero cabelludo, las palmas, las plantas, la zona inguinal y las uñas. Esas no, porque ya hemos visto que esas son más frecuentes en niños como, por ejemplo, los Microsporum canis, y en adultos por Trichophyton rubrum, seguido por Trichophyton mentagrophytis, variedad interdigital. Y ahí tenemos el pie de atleta, etcétera, etcétera. La tiña inguinal usa como sinónimo la tiña cruris. Su principal agente etiológico es la tiña, es la variedad del Trichophyton mentagrophytis interdigitale y del Epidermophytum flocosum. Cuando vean E por delante es Epidermophytum. Cuando vean T por delante es Trichophytum y E Epidermophytum flocosum. Miren acá, justo en la ingle, la tiña ingrinal, y es la tiña cruris. Miren la lesión que causa. Compromete la cara interna de los muslos. Y estas ya tienen formas asimétricas, ya no tienen formas redondeadas. Son lesiones asimétricas. Acá tenemos. Estas tiñas pueden presentarse en los pies, en las manos. La presentación más frecuente es la forma hiperqueratótica palmar, en la palma de las manos, difusa, que tiene eritémato de escamación o exfoliación o anhidrosis. Y la tiña de los pies, que se llama tiña pedis o pie de atleta. Cuando se presenta cuando le damos al pie demasiada humedad. Está todo el tiempo sometido al uso de un calzado cerrado, como el calzado de tenis, por ejemplo. En la mayoría de estos casos, la tiña pedis
o llamada también pie de atleta, es causada por el hongo conocido como Trichophyton rubrum o Trichophyton mentagrophytis de variedad interdigital, quiere decir entre los dedos, y Epidermophyton flocosum. Son factores predisponentes, ya saben, el calzado poco ventilado, el uso de calcetines sintéticos, por eso preferentemente siempre hay que tratar de utilizar calcetines que tengan mayor composición de algodón o usar los sintéticos solamente por un rato. A veces nos contagiamos en los baños públicos o cuando caminamos en piscinas públicas sin utilizar una chinela o un calzado apropiado para ir a la piscina o al sauna. Entonces, estos son hongos que habitualmente se transmiten y nos contagiamos en estos sitios también. De excesiva humedad. Estas son las peores, ¿no? La tiña de las uñas. A la infección por estos hongos o por estas uñas se las llama onicomicosis. Y estas son producidas por dermatófitos y se los define como tiña de uñas, tiña unguium o onicomicosis dermatofítica. Es más frecuente en adultos, rara vez en niños. Afecta las uñas de los pies en un 80 a un 90% de los casos. Y los dedos más afectados son el dedo pulgar, el primero y el quinto. Se van a fijar. Se asocia con frecuencia a tiñas de manos o de pies. Y son bien difíciles de erradicar, de curar. Este tipo de personas, por ejemplo, no debe acudir a sitios públicos para hacerse las manos o las uñas, porque van a poner en riesgo. Ellos propiamente se tienen que realizar el cuidado de sus uñas para no evitar contagiar a otras personas. Porque estos tipos de hongos que ya producen las tiñas de las uñas o las onicomicosis son muy, muy contagiosas. Esporulan y se van al medio ambiente y nos podemos agarrar. Si desgraciadamente no tenemos una buena nutrición o no estamos con defensas buenas, podemos contagiarnos. Bien. ¿Cuál es el tratamiento para toditas estas que hemos visto? El tratamiento es uno solo. Porque dado que estos hongos son células eucarióticas, hay que tratar de inhibir sus vías metabólicas para evitar que sigan creciendo y que no afecten a las células humanas. Y hay una gran cantidad de drogas antifúngicas, pero sin embargo, esa cantidad de drogas antifúngicas es escasa en relación a los antibióticos. Nada más tenemos la mayoría de los antimicóticos, tópicos y sistémicos, como la nistatina, cuyo mecanismo de acción es inhibir o bloquear la síntesis de la membrana de la célula fúngica, de la célula del hongo. Una excepción es la grisofulvina. La grisofulvina actúa inhibiendo la división celular. La nistatina solamente tiene actividad superficial a nivel de la superficie de la boca, del tracto gastrointestinal, en el ano y en la zona perianal que no se absorbe. La grisofulvina tiene actividad sobre todos los dermatófitos, pero es inactiva contra las levaduras. Y generalmente esta grisofulvina tiene que tomarse con comidas ricas en grasas para lograr una buena absorción. El ketoconazol, que es muy conocido, es activo contra levaduras y todos los tipos de dermatófitos. Tiene reacciones adversas hepáticas, dependientes
o independientes de la dosis. También atacan al corazón, son cardiotóxicos cuando se asocian a otras drogas. Por eso es que estas drogas se tienen que tomar por receta médica, porque los médicos saben exactamente qué cantidad, cuál es la dosis, cuál forma, si por vía oral o por forma tópica, sobre la piel o sobre las uñas, cómo se va a utilizar. También el fluconazol, o sea, son 4: nistatina, criosfulvina, ketoconazol y fluconazol. El fluconazol tiene amplio espectro. ¿Qué quiere decir eso? Que actúa contra las nervaduras y contra los dermatófitos, como los tricófitum, los microsporum, los epidermofitum, sobre todos ellos. Se llama fluconazol. Se une pobremente a proteínas, se solubiliza en el agua, puede difundir ampliamente a fluidos corporales. Con esto habríamos terminado las micosis superficiales y pasaríamos a las micosis subcutáneas, que ya son infecciones crónicas. Bien, vamos a postear las micosis subcutáneas. Un momentito, por favor. Bien, hablaremos ahora de las micosis subcutáneas. Miren cuáles son estas subcutáneas. Las micosis subcutáneas, hemos dicho ya, que son infecciones crónicas que afectan la dermis. Les recuerdo la composición de la piel. Primero epidermis, después dermis, que ya es tejido subcutáneo. Estas micosis subcutáneas a veces pueden llegar inclusive a afectar el hueso. Entonces veremos que son infecciones causadas por hongos y que se han introducido en forma directa en la dermis o en el tejido celular subcutáneo mediante una lesión penetrante. Por ejemplo, el pinchazo de una espina o de una aguja contaminada. Muchas de estas son infecciones confinadas a las regiones tropicales y subtropicales, pero pueden prevalecer en climas templados. Las infecciones micóticas subcutáneas, las más conocidas, son causadas por esporotricosis o llamadas esporotricosis, micetomas, cromoblastomicosis, lobomicosis y rinosporidiosis. Atacan la piel y el tejido subcutáneo. Pueden observar. Acá les estoy mostrando con el cursor. Este es el aspecto que tienen en el microscopio, este en el cultivo. Esta es una levadura. Miren acá. Todo lo que puede ocasionar. Vamos a estudiar los primeros. Los esporotricosis, que son los más importantes. Vamos a ver esporotricosis, micetomas y cromoblastomicosis. Veremos entonces la esporotricosis. La esporotricosis
es una infección granulomatosa, micótica, subcutánea, ya causada por un hongo que es dimórfico. ¿Qué quiere decir dimórfico? Que tiene las dos formas, la de levadura y de micelio. ¿Cómo se llama este hongo? El más habitual, Sporotrix schenki. Ahí está su nombre. Este Sporotrix schenki se produce tras la inoculación accidental de la piel. Ya sea que nos hemos pinchado con una aguja o con una espina, o muchas veces hemos inhalado las esporas, con gran variabilidad clínica. Y entonces la esporotricosis puede presentar lesiones nodulares, gomosas, a manera de verrugas o úlceras a nivel del tejido cutáneo y subcutáneo. El agente causal, este Sporotrix schenki, que es un hongo dimórfico, vive en el medio ambiente exterior, sobre distintas superficies de vegetales, y puede presentarse con una fase filamentosa, micelial y otra levaduriforme. La fase micelial es la que va a adoptar el hongo cuando vive saprofíticamente sobre sustratos vegetales en el medio exterior o en cultivos de 20 a 30 grados. Otra fase en los tejidos levaduriformes es parasitaria, oval, en forma de cigarro. Este es Sporotrix schenki. Veremos la siguiente diapositiva. Acá tenemos una lesión en la cara, en la nariz, miren, sobre la nariz de este paciente, y también tiene en la mano. Si pueden observar acá, voy a mostrarles con el cursor la lesión sobre la nariz y sobre la mano. Miren acá. Epidermis y dermis están afectadas. Entonces, estas lesiones, este hongo, el Sporotrix schenki, llega al ser humano y penetra su piel a través de una herida o una solución de continuidad por un material que estuviera contaminado, como una espina, una astilla, un alambre o una pedrada o un arañazo de un gato o otro objeto cortopunzante. Y produce algo que se conoce como esto que estamos viendo, chancro esporotricósico. Esto se va a propagar lentamente a lo largo de los vasos linfáticos que van a drenar la zona. Luego va a seguir esa cadena linfática y van a ir apareciendo lesiones cutáneas secundarias. Miren acá. Seguramente la lesión inicial es esta y luego ha pasado acá. O al revés, una de las dos. Y aquí va a dar esas lesiones nodulares, gomosas, como placas verrucosas crónicas. Bien. ¿Cuáles serán los signos o síntomas o sus manifestaciones clínicas? Varían ampliamente. Hay algunas sobre la piel y se dice esporotricosis cutánea linfática. Es muy frecuente esta enfermedad se inicie como una pápula dura, móvil, en el mismo lugar de la herida. Posteriormente, al cabo de una semana o de varios meses, se puede tornar así. Miren. Esta puede ser el área de la inoculación, pero luego se va a diseminar y va a ir a la cronicidad. No va a querer curar en forma de chancro esporotricósico. Esta ya se llama mucocutánea también. Son lesiones ya ulcerativas, supurativas, que supuran, que llegan a ser formas granulomatosas, papilomatosas y que se localizan también en las mucosas orofaringe y en la mucosa nasal. ¿Cuál será el diagnóstico? El diagnóstico es realizado por exámenes directos.
No son útiles para el diagnóstico, a veces, de estos exámenes directos, por el escaso número de levaduras presentes. O sea, hay que raspar la piel con un bisturí esterilizado. La piel no tiene que tener ninguna crema, nada. Simplemente tiene que estar tal cual. Después del baño se puede tomar la muestra. Se raspa y se coloca sobre un portaobjeto. Obviamente, el microbiólogo que realice también el examen micológico tiene que estar muy bien protegido. Ya les he dicho, guantes, barbijos, a veces escafandras, lentes, para poder tomar este tipo de muestras. Hay que protegernos de la mejor manera y tomar muy en cuenta que los espacios o laboratorios en los que se haga el diagnóstico de hongos deben tener las paredes completamente cubiertas por azulejos, porque son más fáciles de limpiar y las esporas tienden a salir con mayor facilidad, porque el cuidado de trabajar con hongos es muy importante, porque si no nos podemos contaminar. En otras partes, la gente que trabaja con micología se cubre totalmente, utiliza esos mandiles desechables, barbijos, todo desechable, lentes, escafandras, todo, por si acaso. Bien, en los laboratorios se puede realizar los cultivos, que son el mejor método para establecer el diagnóstico. Y los cultivos van a necesitar un medio de cultivo. Y el medio de cultivo es un agar. El agar es una sustancia, les hablo porque ustedes todavía no han llevado microbiología, es una sustancia en base a un alga que se conoce como charcoal. Justamente esa alga es la que se utiliza para producir los agares en los que crecen los hongos, que son especiales. El más común es el agar saburó, se escribe sabouraud y se lo pronuncia como agar saburó. Y también el agar micocel. Estos ya vienen listos, preparados del comercio. Los podemos comprar. Los hongos hay que incubar a 28 grados centígrados. No necesitan meter a la estufa. O sea que a la temperatura del medio ambiente igual crecen. Pero hay que tener el cuidado de que una vez que comienza a crecer y observamos sobre la placa debe sellarse para evitar que salga el hongo. Y solo debe ser abierta en el momento inicial del crecimiento para tomar una muestrita y llevar con una ansa bacteriológica y transportarla sobre un portaobjetos. Ya saben, con el cuidado necesario. Para luego teñir con azul algodón de lactofenol para luego poder observar al microscopio. También se puede observar con microscopio de inmunofluorescencia. Y las técnicas de anticuerpos fluorescentes son específicas en comparación con las técnicas tradicionales. Para ello hay que tener microscopio de inmunofluorescencia, que en la facultad no tenemos. Es muy caro. El tratamiento para estos hongos subcutáneos, como este hongo, conocido como Sporothrix shenki, es el yoduro de potasio. El yoduro de potasio es el tratamiento de elección para estas formas cutáneas. Hay otros tratamientos alternativos, que son los azoles, como el itraconazol, el ketoconazol, el fluconazol. También son alternativos. También se han empleado la grisofluvina y la terbinafina como alternativos. Bien, ahora pasaremos a otro hongo subcutáneo, conocido como micetoma. Ahí está su aspecto.
Estoy segura que alguna vez han visto personas que tienen este tipo de lesiones. El micetoma es una enfermedad infecciosa, crónica, subcutánea y granulomatosa. Los hongos que la causan se conocen como eumicetomas, son hongos verdaderos, o actinomicetomas, y se caracterizan por un aumento de volumen del tejido subcutáneo. Y estos micetomas ya no solo atacan el tejido subcutáneo, tienen tendencia a afectar el músculo y el tejido óseo, inclusive. Afecta principalmente los pies, las extremidades inferiores. El micetoma puede ser ocasionado por hongos verdaderos y pueden ser, por ejemplo, Madurella mycetomatis, del género Madurella, o Madurella grisea, o Leptosphaeria senegalensis, o Piranocheta romeroi. Así se llaman los agentes causales de estos hongos, de los micetomas. Madurella mycetomatis, Madurella grisea, Leptosphaeria senegalensis y Piranocheta romeroi. Voy a pedir una tarea, también me van a escribir 100 veces los nombres de los hongos. Ustedes eligen cuáles, pero 100 veces. Y cada vez 100 hongos, para que aprendan a escribir esos nombres. Siempre el género se escribe con mayúscula, con letra cursiva. No van a escribir con letra solo con cursiva. Como están viendo aquí. Madurella mycetomatis, Madurella grisea, Leptosphaeria senegalensis, Piranocheta romeroi. Pueden agarrar 10 hongos y cada hongo 10 veces. O pueden agarrar 20 hongos y cada hongo o cada nombre 20 veces o 5 veces para tratar de agarrar más hongos. Esa tarea la voy a recoger antes del examen, el mismo día del examen. La tarea de los hongos, de los nombres de los hongos, con su nombre para los dos grupos. O la pueden pasar a dejar, inclusive los que ya hagan la tarea en la facultad al decanato. Voy a encargar una persona para que reciba. Ustedes eligen el nombre que quieren escribir. Siempre llamando al primero con mayúscula el género y la especie con minúscula y con letra cursiva. No quiero letras de imprenta normales. Los actinomicetos que causan esta enfermedad del micetoma pueden ser también de la clase Nocardia. Y ahí tenemos Nocardia brasiliensis, Nocardia asteroides, Actinomadurae, Actinomadurae pelletieri, Streptomyces somaliensis, como especies que pueden causar este tipo de lesiones que han visto en el pie de esta señora o de este hombre, no sé yo, a quién pertenezca este pie. Ahí está. Los nombres que pueden comenzar por los de la piel. Ahora, les he dicho que su patogenia de estos hongos es peligrosa porque muchas veces se contaminan las personas cuando caminan con los pies descalzos de la tierra, de la vegetación, o cuando pisan madera, o se inoculan con una madera en forma directa, o se punzan con una espina, y pueden producir una infección térmica y subcutánea, que puede inclusive llegar a invadir el músculo y el hueso.
La lesión principal o inicial es una pequeña pápula enrojecida o eritematosa que va a dar lugar a la inoculación y con el tiempo esta va a llegar al hueso y va a formar en el hueso afectado cavidades y se van a desarrollar los pincetomas más avanzados, destruyendo el tejido y llegan a estas lesiones a ser discapacitantes, invalidantes. La persona no puede utilizar sus pies. Aquí tenemos la forma de diagnosticar. Esto van a ver seguramente también con la parte práctica de parasitología. Aunque evitamos tratar con hongos porque es muy contagioso y muy contaminante, porque no tenemos las condiciones. Ni siquiera nuestros alumnos tienen. Pero tal vez alguna plaquita la vayan a ver. Para tomar un examen directo, por ejemplo, de un exudado de hongo, ustedes que van a ser bioquímicos, tienen que saber que cuando raspamos las lesiones, las llevamos sobre un portaobjeto. Y en el portaobjetos colocamos una gota de hidróxido de potasio al 40%. Luego se debe cubrir este portaobjetos con un cubreobjetos para luego llevar al microscopio. A veces sin teñir o a veces teñido con una tinción que es el azul algodón del lactofenol. Al mismo tiempo, podemos hacer un estudio citológico para patología. En patología también los patólogos saben de hongos. O sea, mandamos la muestra a patología. Bien. O a veces para cultivo. Entonces tenemos que utilizar o cultivar en una garza buró. También tenemos a las cromomicosis como infecciones subcutáneas. Las cromomicosis tienen esta forma. También se llaman cromoblastomicosis. Producen enfermedad micótica subcutánea o profunda. Son de la familia Dermatiaceae y los géneros más importantes son el género Fialophora verrucosa, Cladosporium carrioni y Fonsecaea pedrosa. Los nombres son para aprenderlos, ¿no es cierto? Aquí tienen una observación de un cultivo del cual se ha extraído un pedazo de micelio para poder ver su morfología en el microscopio. Ahí está. Miren acá, se observa el micelio y se observan las hifas, cómo son sus hifas. Todas estas se llaman hifas. Si son tabicadas o no tabicadas, hay que ver al microscopio. Y este es el aspecto de las lesiones. La cromomicosis varía. Su ubicación, la cantidad de lesiones pueden estar habitualmente sobre los pies, sobre las piernas, en los brazos, en la mano, en la parte superior del tronco, en el abdomen y en las nalgas. La lesión inicial es una pápula escamosa y verrucosa. Y esto va a progresar lentamente, en meses o en años. Y va a ir profundizando. Y va a ir invadiendo otras áreas adyacentes. Y vamos a ir observando estos nódulos que estoy mostrando, que son verrucosos o granulomatosos. Parecieran verrugas gigantes. Son púrpuras y escamosos. Y a veces forman tumores lisos y firmes. Esas son las manifestaciones clínicas de las subcutáneas. El diagnóstico ya saben, raspando la piel con hidróxido de potasio del 10 al 40%. ¿Y qué vamos a observar? Esas células fumagoides que se llaman esclerotis de Mendelard.
en un 80 o 90% de los casos. Se llaman células fumagoides, miren. ¿Por qué? Porque tienen aspecto de cigarro. Ahí están las lesiones, acá el diagnóstico. El cultivo también se puede hacer en medios como el saburó, el agar micocel, el agar de maíz para los hongos. Las pruebas inmunológicas tienen poca importancia porque generalmente estas lesiones son superficiales. El tratamiento, ya saben, las opciones terapéuticas son limitadas. Los antibióticos tienen resultados variables. Las terapias combinadas han tenido éxito. O sea, quiere decir, los mismos antifúngicos que he mencionado, porque tiene que ser dado por un médico especialista, muchas veces combinan pomadas, cremas con tratamientos por vía oral, ketoconazol por vía oral, que en cantidades, todo eso es bien variable y por mucho tiempo. Y hay que tener mucho cuidado con tomar este tratamiento, porque ya saben que también puede lesionarse algunos órganos. Bien, aquí vamos a quedar. La siguiente clase vamos a estudiar las micosis profundas. Las micosis profundas las vamos a estudiar el día de mañana. No puedo forzar más mi voz. Entonces, si no hubiéramos terminado el día de hoy toda la micosis, toda la micología, pero no. Vayan haciendo su tarea y mejor se hacen la tarea colocando, aprendiendo a escribir y repitiendo el nombre del hongo 5 o 10 veces, y se pueden hacer miles o 100, yo feliz. Y al lado ponen qué causa. Así, cuando demos el examen, ya van a estar mucho más preparados. ¿Me entienden? A mano es este trabajo. Es para que aprendan a escribir. No quiero que escriban a máquina, ni en computadora, nada de esas cosas. A mano, con letra cursiva, tomando en cuenta que el nombre del género, el primero con mayúscula y el segundo con minúscula. ¿Me han entendido, chicos? Sí, doctora, buen día. Buenos días. Preguntas. ¿Qué cosa no han entendido hasta aquí? Bien. Si está todo claro, estudien, por favor. Estudien porque en el tercer parcial va a entrar toda la micología más los últimos 2 temas que no hemos dado, que creo que son paludismo y el otro tema, ¿cuál era? Porque no hemos Fasciola, dado. doctora. Fasciola hemos dado. Fasciola hepática hemos dado ya. ¿O no hemos dado? No me acuerdo. Creo que fasciola hemos dado. He preguntado en el examen. Fasciola, entonces daríamos fasciola, daríamos paludismo, malaria y por micobacteria hemos estudiado. ¿No es cierto? ¿Cuál era? Pues había otro tema más. Doctora, la parte de fasciola sí preguntó de su segundo parcial usted. Sí, yo me acuerdo que preguntaba. A ver, ¿cuál era el otro tema? Además de artrópodos. No he preguntado. ¿Se acuerdan? Que hemos avanzado de las pulgas, las arañas, etcétera, etcétera. Los artrópodos, los triatomidios. Todos esos no hemos preguntado. Entonces, entra el tema de artrópodos, entra el tema Perdón, doctora, esa parte no estaba en el, no preguntó en el examen.
No, no he preguntado. Entonces van a entrar artrópodos y paludismo, además de los hongos, todos los hongos que producen el pie de atleta, la tiña de la cabeza, todos esos, los más importantes. Además también lo que vamos a avanzar el día de mañana. Su forma de diagnóstico, su tratamiento. Tal vez puedo preguntar qué es una micosis sistémica, quién la causa. Todo eso voy a preguntar. Estudio. Es poquito el contenido para el tercer parcial, pero tienen que leerlo varias veces para aprender. Muy bien. Voy a sacar un screenshot de las 44 personas que se han conectado el día de hoy, porque después siempre tomo en cuenta quiénes se presentaron y quiénes asisten a clases. Bien. Si no hay dudas y no hay preguntas, aquí vamos a quedar. Nos vemos el día de mañana a las 7 menos cuarto. ¿Está bien, chicos, la hora para los dos grupos? Silvia dice de acuerdo, Celina también, Celia, todos están de acuerdo. Muy bien. Nos vemos mañana. Mañana concluimos la micología. Hasta luego, chicos. Hasta luego, luego, doctora. doctorita. Doctora. Hasta luego, doctora.